¿Se logra ver? ¿Se logra ver y me escuchan? ¿Logran ver la diapositiva y me escuchan? Sí, profesor. ¿Jóvenes? Ya, muy bien, correcto. Tenemos entonces el tema de la frase nominal. Como pueden observar ustedes en su cuadernillo en la parte final no está toda la información, porque hay solamente un cuadro de la estructura de la frase nominal y hay otro sobre las clases de frase nominal. También hay algo de funciones de la frase nominal, clase de pronombres. Entonces vamos a desarrollar este tema. Como pueden ver aquí en la diapositiva, se trata de la frase nominal 1. Y entonces comenzamos aquí con la categoría nombre sustantivo. ¿Por qué razón? Porque precisamente esta categoría tiene tres características importantes, ¿no? Una es que semánticamente nos permite designar seres materiales e inmateriales y decir una personas, animales, objetos, hechos, situaciones. Sintácticamente, el núcleo de la frase nominal. Y además tenemos que morfológicamente es variable, ¿no? Es variable. Y entonces aquí tenemos en la oración esa niña es una preciosidad que hay dos frases nominales. Esa niña con el núcleo niña y una preciosidad con el núcleo preciosidad, ¿no? Y el caso de pez es variable porque se puede decir peces, ¿no? Bien, continuamos ahora con otro aspecto del nombre y es precisamente, ¿no? Es precisamente es de las clases de nombres. Y los nombres tienen dos grupos. Unos son propios o no connotativos. Otros son comunes o connotativos. Los comunes son connotativos porque pueden tener en primer lugar un significado primario, objetivo, pero en una segunda instancia puede haber un significado subjetivo, ¿no? Entonces los propios son los que están distribuidos en los antropónimos, es decir, nombre de personas, ¿no? Y hay algunos que son denominados hipocorísticos, ¿no? Son nombres por acortamiento que las personas usan para designar a alguien, por ejemplo, en vez de decir Milagro dicen Mili, en vez de José Pepe, en vez de Francisco Pancho, ¿no? Patronímicos que han tenido su origen en nombres, ¿no? Por ejemplo, Hernández viene de Hernando, Rodríguez de Rodrigo, topónimos para designar lugares, ¿no? Y dentro de los topónimos, algunos designan lugares donde hay agua, como los ríos, los lagos, ¿no? Los mares. Y zoónimos para designar animales. En el caso de los comunes, tenemos dos grupos. Los concretos que designan entes que tienen naturaleza física, que son perceptibles por los sentidos, y los abstractos que carecen, ¿no?, de esta propiedad. Así belleza, esperanza, humildad son abstractos, mientras los concretos se dividen en otros grupos, unos son individuales y otros son colectivos. Los individuales, ¿no?, sirven para designar un ser, ¿no?, y los colectivos para designar grupos, colecciones, ¿no? Y los colectivos a su vez se subclasifican en derivados y primitivos. Derivados si proceden de otra palabra como pinar, el conjunto de pinos que procede de pino, y alumnado de alumno, mientras el primitivo no tiene otro elemento del cual deriva. Bien, y esto que acabamos de ver tiene su aplicación en estos ejercicios de aplicación número 1. Les pregunto entonces, para el caso de la pregunta 1, señale el número de sustantivos que hay en el siguiente texto. A ver, observen con atención y luego identifiquen cuántos nombres hay.
y de acuerdo a ello dirán, la respuesta es tal alternativa. A ver qué dicen jóvenes. A ver, ¿cuántos sustantivos se identifican? Jóvenes. ¿Hay respuesta? 9. A ver, dime, ya que estás participando, en el orden en que aparecen, el primero, ¿cuál es? A ver, anda pronunciando el primero es. ¿Cuál es Sistema. el primero? Sistema. Sistema, muy bien. 2. Robot. ¿Y trabajo? Trabajo también es, No. pues. El trabajo, ya. Trabajo, robot, van 3. ¿Qué más? Desarrolladores. Muy bien. Desarrolladores van 4. Sigue. Mundo. Mundo 5. Sigue. Laboratorio. Selva. Laboratorio 6. Sigue. Selva. Selva 7. Energía. 8. Paneles. Paneles 9. Falta 1. Operaciones. Operaciones 10. Por lo tanto, es la alternativa C. ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes. 10. ¿Sí? Voy a ver. Sistema 1. Trabajo 2. Robot 3. Desarrolladores 4. Mundo 5. Laboratorio 6. Selva 7. Energía 8. Paneles 9. Y finalmente operaciones 10. Pasamos a la segunda parte. Correlacione la columna de los sustantivos subrayados con su clasificación correspondiente y marque la alternativa. Pregunta que ya ustedes han tenido en cuenta en otras semanas, ¿no? Entonces hay 2 columnas y aparecen en la primera columna subrayados determinados nombres y a la derecha están las clases, por lo tanto tienen que relacionar un número romano con una letra. A ver, en uno se está subrayado rebaño, ¿con qué letra? No sé. La letra C, ¿no es así? La C. Colectivo primitivo. Colectivo porque rebaño significa conjunto de animales y no deriva. Primitivo, C. Guaral, con la letra D. D, un sustantivo propio. Libro, B. ya, sustantivo común. Y naranjal, Derivado. colectivo derivado porque significa, ¿no? Conjunto de plantas, ¿no? Que producen naranjas. Colectivo derivado, letra E. ¿Ya está? ¿Alguna pregunta? ¿Todo conforme? Seguimos. El pronombre. Morfológicamente, en algunos casos puede ser variable. Decimos usted, ustedes, ese, esa, esos, esas, tuyo, tuya. Pero otros no varían. Por ejemplo, no se dice nadies, ¿no? Se dice mí, conmigo, contigo, consigo, ti. El pronombre cumple la función del núcleo de la frase nominal y semánticamente posee significado referencial de acuerdo al nombre con el cual se relaciona. Si digo ella, podría ser una niña, puede ser una joven, una señora de edad, una secretaria, una profesora, en fin, ¿no? Entonces tiene carácter referencial. Y mire las clases. Hay
7 clases: personales, posesivos, demostrativos, indefinidos, relativos, interrogativos y exclamativos. Y vamos a analizar cada una de estas clases. Aquí tienen los pronombres personales. Los pronombres personales, aquellos que se relacionan con la primera, la segunda o la tercera persona, ya sea singular o plural, se distribuyen en dos grupos. Unos son tónicos y otros son átonos. Los tónicos son los que tienen acento, los átonos carecen de acento. Y pueden ver aquí cuáles son los tónicos, ¿no? Aquí están yo, mí, conmigo, nosotros, tú, usted, vosotros, ustedes, etc. Mientras los átonos que no tienen acento son me, nos, te, os, se, lola, los, las, ¿no? Le, les, se, ¿no? Estos son átonos. Hay otro aspecto importante también de estos pronombres personales. ¿Por qué razón? Y acá lo voy a escribir mejor. Voy a escribirlo. A ver aquí. A ver. Voy a escribir aquí voy a agregar algo aquí que puede ayudarles a entender mejor esta parte. ¿Observan? ¿Observan esto, jóvenes? ¿Están observando lo que he escrito? No, ¿Observan? profesor, No se no ve, está profe. compartiendo. No, esta parte que yo he puesto uno que está en blanco que dice pronombres personales, ¿se ve o no se ve? No se ve que esté compartiendo su Ya, pantalla. ya voy a momentáneamente, entonces voy a dejar de presentar el otro para que ustedes puedan ver, ¿ya? A ver, vamos a ver. ¿Se ve ahora? ¿Se ve, Sí se ve, jóvenes? profe. ¿Se ve? ¿Se ve ahora? Sí, profesor. Muy bien. Vamos a ver que los pronombres personales, ¿ya? Cumplen funciones. Y esas, ¿cuáles son? Vamos a ver enseguida. Vamos a tener en primer lugar la función sujeto. Hay pronombres que cumplen la función de sujeto. ¿Sí? Cuando
tenemos la oración por ejemplo, si digo Miguel, ¿no? O si no, acá. Ella, ¿no? Ella irá al cine. Ahí podemos ver que este es el sujeto. Este es el pronombre sujeto. Pero no solamente puede ser sujeto, porque puede haber otras funciones. Vamos a ver la función puede haber objeto directo, puede haber objeto indirecto, puede haber complemento circunstancial. En este caso, cuando el pronombre cumple estas funciones, vamos a ver que cuando hay estas funciones, estas tienen que estar con, el pronombre tiene que estar con preposición. Ejemplos. Por ejemplo, Mario viajará con ellos. Y pueden ver que en esta oración Mario viajará con ellos. Este pronombre ellos cumple precisamente la función de complemento circunstancial, de compañía. ¿Sí? Compañía. O también otro cuando digo vi a ella en el parque. Y aquí pueden ver que este pronombre ella es objeto directo y como aparece con preposición. Hay otros casos donde puede ser objeto directo, puede ser objeto indirecto, pero en este caso va sin preposición. Cuando no hay preposición, aquí los pronombres son átonos. Ejemplos. Le di un libro. Y podemos ver que aquí aparece le. Le.
Le precisamente es objeto indirecto. Podría ser también objeto directo. Si yo digo los compraré, los es objeto directo y no necesita preposición. Algunas veces puede estar antes del verbo, como aquí en le di un libro y los compraré. Ahí son pronombres proclíticos, ¿no? Aquí hay pronombres proclíticos entonces. Aquí son pronombres proclíticos. Pero si cambiamos y ponemos los pronombres antes, por ejemplo, deme los folletos. Aquí tenemos me. Y en este caso, este es OI. Y si digo comuníquelo, este lo es objeto directo. Y puede darse el caso de que haya acá, entonces en este segundo caso se trata de pronombres enclíticos. ¿Qué pasa cuando hay más de uno? El caso, por ejemplo, si digo los devolveré. Cuando haya dos, siempre el orden va a ser aquí tenemos dos, entonces uno va a ser otro o de. Siempre va a ser ese orden. Y si fuera como enclítico, por ejemplo, comuníqueselo. Coloco aquí C es uno, lo es otro. El primero va a ser OI y el otro va a ser OD. Siempre se va a dar esto. ¿Está claro, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? A ver qué dicen. ¿Entendieron esto o no? Los pronombres personales pueden cumplir la función de sujeto, la función de objeto directo, objeto indirecto, circunstancial, con preposición, y los átonos no llevan preposición. En unos casos puede ser OI, otros puede ser OD. ¿Hay preguntas, jóvenes? ¿Continúo? Jóvenes, ya, bien, voy a continuar entonces. Vamos a continuar, entonces voy a
continuar compartiendo acá, ¿no? Compartir la ventana y ya está. Además de, se puede ver, además de los pronombres personales, tenemos los pronombres demostrativos. Para que sean pronombres no deben estar con nombres. Así, por ejemplo, aquí, padre no discuta con ese, aquí no hay nombre, por lo tanto es un pronombre demostrativo. Aquellas está sin nombre, pronombre demostrativo. Igual pueden ser los neutros, esto, eso y aquello. Los posesivos también deben estar sin nombre. Por ejemplo, esta vista de estudio no es suya. Está sin nombre, pronombre posesivo. Aquellos medicamentos son nuestros. También está sin nombre, pronombre posesivo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? No, profesor. Ya, seguimos. Pronombres indefinidos. Indican cantidad, pero de manera imprecisa. Igualmente aquí no hay nombres. Decimos ambos, no hay nombres, por eso son indefinidos, pronombres indefinidos. Son también alguien, nadie, etc. Muchos, sin nombre, pronombre indefinido. Los relativos aparecen siempre al inicio de las proposiciones subordinadas adjetivas, las que modifican a un nombre antecedente. ¿Cuáles son esos pronombres relativos? ¿Qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, etcétera? Los relojes que te regaló eran muy finos. Que te regaló modifica a relojes. Ahí está el pronombre relativo que tiene como antecedente al nombre relojes. Josefina, ¿quién es abogada? Igualmente, ¿quién es abogada? Es la subordinada adjetiva que modifica a Josefina. ¿Quién es el pronombre relativo que está relacionado con Josefina? También podemos tener pronombres interrogativos que pueden aparecer en oraciones interrogativas directas como indirectas. ¿Dónde está el resto de los participantes? Y aquí está dónde. O dime quién preparó el buffet, quién. En el caso de los exclamativos que sirven para expresar, ¿no?, estados de ánimo, ¿no? ¿Cómo llegó a tu domicilio, Eva Luna? Tal como, entre signos de admiración. Mary, me sorprende cuánto dinero has gastado. Entonces también expresa un estado de ánimo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profesor. Bien, seguimos con el ejercicio de aplicación o los ejercicios de aplicación número 2. ¿Qué pide la primera pregunta? Identifique la alternativa que presenta más pronombres. Lo que se tiene que hacer en este caso entonces es identificar cuántos pronombres hay en cada opción y luego seleccionar la alternativa que tiene más pronombres. A ver, dígame, ¿cuántos pronombres hay en A? Cuando yo digo pronombres, tienen que tomar en cuenta todas las clases de pronombres, ¿no?, que hemos visto hace un momento. ¿Cuántos pronombres hay en A? Jóvenes. Profesor, lo dejó de presentar. ¿Cómo? Has dejado Profesor, de no se ve su pantalla. ¿No se ve? A ver, un momento. Voy a presentar otra vez. Compartir, ventana y listo. ¿Ahora se ve? ¿Se ve? Sí. Ya.
Entonces, un poco, a ver, ¿han logrado ver esto? ¿Han logrado ver esto, jóvenes? Sí, profe. Esto Sí, también también. y Sí. también. Entonces ahora vamos a ver este ejercicio. Le Ya. decía que para poder contestar esta pregunta tienen ustedes que decir cuántos pronombres hay en A, en B, C, D, E. Y la alternativa que tiene más pronombres es la respuesta. A ver, díganme. ¿Cuántos pronombres hay en A? Jóvenes. ¿En A hay pronombres o no en A? A ver, les Sí pregunto. hay. ¿Ya ¿El cuál es? qué? Muy bien. El Un qué. pronombre relativo, pero nada más uno. Veamos en B. ¿Cuántos pronombres hay en B? Mm, mm, Uno también. Uno también ella, un pronombre personal. En C, Uno, uno T. ¿Y qué es este lo? ¿Qué este es lo? ¿Qué? determinante. Ya, es un artículo neutro, ¿sí? El artículo neutro siempre va a aparecer antes de un adjetivo. Decimos lo sucedido, lo bueno, lo malo, lo sorprendente, etcétera, etcétera. Entonces este no es pronombre, solamente hay uno T. ¿Cuántos hay en D? Dos. Esa es la respuesta. Varios, varios, un indefinido, le, un pronombre Mm, personal, y luego mm, él, tres, aquí hay tres, uno, dos, tres. ¿Cuántos hay en la E? Dos. Nunca y dónde. Nunca no es adverbio, Ah, ya, sí. es adverbio de negación. En Uno nada cambio, más. donde sí, donde, ¿por qué? Porque tiene el antecedente pueblo, ¿sí? Donde hay una subordinada adjetiva, ahí está el relativo. Este donde está relacionado con pueblo. Bien, entonces es la letra D, ¿no? La D es la respuesta. Seguimos. Correlacione los pronombres subrayados con su respectiva clase. Nuevamente tenemos dos columnas. La primera columna tenemos oraciones con los pronombres subrayados y a la derecha la clase de pronombre. La C. Uno, ¿con qué letra? ¿Qué? ¿Qué es qué? B. Relativo. A ver, relativo, el antecedente es cuadro, relativo. Dos, suyo, ¿qué es suyo? Sí, sí. La C, posesivo. Esa, esa, Demostra- demostrativo de. Cuatro, el pronombre personal. Por lo tanto, entonces, la segunda pregunta de los ejercicios de aplicación número 2 tienen como respuesta la C. Tienen aquí primero B, luego C, continúa con la D y termina con A. Respuesta C. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Todo bien? Correcto. Seguimos. Como ya tenemos información sobre el nombre y el pronombre, que son en ambos casos, son núcleos de la frase nominal, podemos ahora ver ya la frase nominal. Y cuando hablamos de frase nominal, estamos hablando de una unidad sintáctica cuyo núcleo, ¿no? Cuyo núcleo es un nombre o un pronombre. Y además cumple varias funciones. Ya vamos a ver enseguida las funciones. En la oración,
esos empresarios viven en la capital, tenemos una frase nominal, esos empresarios, con su núcleo de empresarios. Y luego tenemos otra frase nominal, la capital, con el núcleo capital. Esos es un determinante demostrativo, un artículo definido. Tú y yo somos un buen equipo. Tenemos que tú y yo es una frase nominal. Tiene dos núcleos, tú, yo. Y luego un buen equipo es otra frase nominal donde el núcleo es equipo. Y un y buen son modificadores de equipo. ¿Entendieron o hay preguntas? Jóvenes. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profesor. Muy bien, seguimos. La frase nominal posee una estructura, es decir, ¿qué elementos hay en una frase nominal? Y aquí puede observarse que hay un núcleo. El núcleo, como dijimos, puede ser un nombre o sustantivo o en otro caso un pronombre. Puede tener modificadores directos antepuestos. ¿Cuáles son esos? Son los determinantes. Los determinantes son el artículo, los demostrativos, los posesivos, los cuantificadores. Y estos cuantificadores son de dos clases. Subnumerales indican cantidad precisa e indefinidos indican cantidad de manera imprecisa. Puede estar pospuesto el modificador directo adjetivo. En algunos casos, algunos determinantes podrían estar pospuestos, ¿no? Pero no es tan frecuente. Y finalmente, los modificadores indirectos, que son tres. La frase preposicional, la proposición subordinada adjetiva y la frase apositiva o aposición. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. Ya, seguimos. Bien. Otro aspecto que también es conveniente precisar es que la frase nominal es de varias clases. Si tomamos en primer lugar el criterio del número de núcleos, diremos que cuando hay un solo núcleo, la frase nominal es simple, pero si presenta varios núcleos, es compuesta coordinada. Para el primer caso, en mi hermana mayor, la frase nominal es simple porque solamente hay un núcleo hermano. Y en la otra frase nominal, la bolsa de valores, también tenemos otra frase nominal simple porque el núcleo es uno solo, bolsa. Igual en la oración, aquel departamento tiene un precio muy costoso. Aquel departamento es una frase nominal con el núcleo departamento. Es una FN simple. Y en el otro caso, un precio muy costoso igualmente tiene un solo núcleo precio. En el caso de la frase nominal compuesta coordinada, podemos tener dos o más núcleos. Las puertas y las ventanas es una FN, está el nexo, la conjunción en medio y está el primer núcleo que es puertas y el segundo ventanas. En la otra oración, estos deportes se juegan con pelota o raqueta, ¿no? Entonces tenemos aquí que hay un núcleo pelota, otro núcleo raqueta, y en medio está la conjunción disyuntiva. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. Seguimos con otra clasificación.
tenemos la frase nominal, pero en relación con el modificador. ¿Qué clase de modificador hay en la frase nominal? La frase nominal es incompleja si no tiene modificador indirecto. Así, esto es una frase nominal. No hay modificador indirecto. Lo igualmente solamente tiene el núcleo, no hay modificador indirecto. Mi tampoco. Yo sin modificador indirecto, unos cuadros preciosos o su habitación. En cambio, cuando la frase nominal tiene modificador indirecto, se dice que es compleja. La primera incompleja y esta última compleja. Miles de turistas pueden ver que aquí tiene una frase preposicional. La frase preposicional es uno de los modificadores indirectos. Está modificando al núcleo miles. Daniela, la maestra, igualmente, Daniela es el núcleo y la maestra es la aposición, es otro de los modificadores indirectos. Y en la última oración, la sortija que te obsequié es de plata, que te obsequié es la proposición subordinada adjetiva que modifica sortija y tiene el elemento inicial que es un pronombre relativo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Está clara esta diferencia entre frase nominal incompleja y compleja? Sí, profesor. Muy bien. Seguimos. Tenemos ahora un ejercicio de aplicación número 3. A partir de lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Es decir, sobre las clases de frase nominal, vamos a analizar y a identificar las clases a las que corresponde cada frase nominal subrayada. En la primera oración, las actas que tenían las notas finales, ¿ya? ¿Qué clase de frase nominal es de acuerdo a lo que hemos visto? Compleja. Es compleja porque tiene modificador indirecto y por el núcleo, ¿cuántos núcleos tiene? Simple porque tiene un solo núcleo que es acta. Simple por tener el núcleo acta y compleja porque tiene la proposición subordinada adjetiva que tenían las notas finales. En la letra B, esos documentos, ¿qué clase de frase nominal es? Por el número de núcleos es Simple. simple. Incompleja. Y por la presencia de modificadores es incompleja, porque no hay modificador indirecto. En la letra C, los libros de Marcela, por el número de núcleos es Simple. simple, hay un solo núcleo, y por la presencia de modificador es una FN Compleja. compleja. Ahí está la frase preposicional. En la letra D, las llaves es una frase nominal. Simple. Simple porque tiene un solo núcleo y por carecer de modificador indirecto es una FN incompleja. Letra E, esos informes, ¿qué es? Una frase nominal simple, tiene un solo núcleo y por los modificadores es incompleja. Letra F, la responsabilidad y la puntualidad. ¿Qué es? Compuesta coordinada, ¿no? Y no hay modificador indirecto, es incompleja. La letra G,
un departamento con vista al mar. Simple, Es incompleto. simple, Simple, muy bien. completo. Simple porque tiene un solo núcleo que es departamento y compleja porque tiene la frase preposicional con vista al mar. Bien, hasta aquí ya tenemos el ejercicio número 3. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Seguimos. Otro aspecto importante de la frase nominal es que se cumple la concordancia gramatical. Cuando tenemos un nombre y modificadores directos, determinantes y adjetivos, la concordancia se da en género y número. Así en la frase nominal es dos sombreros antiguos, el núcleo es sombreros. Como sombrero está en plural y es masculino, entonces los modificadores están también en género masculino y en número plural. En aquellos anteojos nuevos es masculino y plural. La señorita fabulosa, femenino y plural. En la cuarta oración, varias canicas blancas. Entonces ahí está canicas sin núcleo y varias y blancas son sus modificadores directos que concuerdan en género femenino y número plural. También podemos encontrar la aplicación de la concordancia cuando hay una aposición, ¿no? En una aposición, por ejemplo, mi primo es gerente comercial. Primo es masculino, gerente comercial masculino. Singular, singular. Octavio que nos leyó 3 historias, ¿no? Ahí pueden ver que está el núcleo Octavio en singular y modificador, que es la proposición sonina adjetiva, también está en singular. Quien nos leyó 3 historias. Bien. Otro aspecto que también corresponde ver es de las funciones de la frase nominal. ¿Y qué es lo que tenemos? Hay varias funciones. La primera, la de vocativo. El vocativo designa a alguien a quien dirigimos nuestro mensaje. Y tienen los ejemplos. Señores, tenemos las mejores ofertas del mercado. El vocativo podría estar también en posición intermedia o en posición final. Otra, igual, tengan presente que el vocativo puede estar al inicio, puede estar al final, como también en posición intermedia, como en vine, Zenaida es el vocativo. La otra función es la de sujeto. Igualmente, el sujeto puede estar al inicio, pero también podría estar al final, ¿no? Así en todas las municiones fueron gastadas, todas las municiones es el sujeto y lanzó los dados al tablero el jugador. ¿Quién lanzó los dados al tablero? El jugador, sujeto. La tercera función es la de complemento. Pero como hay varias clases de complemento, vamos a ver cada uno de estos complementos. Tenemos Profesor, el... ¿Sí? Sí. donde Escucho. dice, Homero acompañó a Berta, puede decir, Homero la acompañó, ¿no? En objeto directo, por supuesto. Claro, Ay, cuando es no, objeto directo, no,
se puede reemplazar el objeto directo por lo, la, los o las. ¿Sí? En este caso no puede ser Homero lo acompañó, sino la acompañó. Por supuesto, porque el objeto directo es Berta, ¿sí? Que es femenino singular. ¿Sí? Ah, gracias, profesor. Bien. Entonces vamos a ver la función complemento atributo. Esto ocurre cuando tenemos un verbo copulativo y luego una frase nominal. Sus padres, sujeto, son verbo copulativo. Personas muy atentas es el complemento atributo. En Juan Carlos, sujeto, ha sido, una perífrase verbal, el mejor cantante, complemento atributo. El sujeto y el atributo concuerdan, ¿no? Luego, en la función de objeto directo, tenemos un verbo transitivo y una frase nominal que es su complemento. Esta frase es precisamente la que cumple dicha función. Recibí, ¿qué recibiste? Un correo de la institución. Un correo de la institución es la frase nominal que asume la función de objeto directo. Homero acompañó a Berta a la fiesta de graduación. Homero la acompañó. O si queremos tal cual está la oración, Berta es la frase que cumple la función de objeto directo. Veamos otras funciones. Tenemos, por ejemplo, la función objeto indirecto. El objeto indirecto es el que designa al destinatario, al receptor del objeto directo. ¿Y cuáles son esos pronombres? Son le, les, ¿no? Les devolví los libros de Quechua Goy, les, objeto indirecto. Le, vuelvo a repetir, es objeto indirecto. A veces hay doble objeto indirecto. A mi amigo le agrada bailar rock, ¿no? Bailar rock es el sujeto. Agrada verbo, a mi amigo, objeto indirecto. Otras veces puede haber complemento circunstancial. Como ya les dije, hay varias clases de complemento circunstancial, de lugar, de tiempo, de compañía, de medio, de causa, de modo, etc. Ejemplos de oraciones. En la entrada de honor se entregaron los diplomas. En el estrado de honor se entregaron los diplomas. El estrado de honor, complemento circunstancial del lugar. Yo fui a la tribuna norte con mi padrino. ¿A dónde fuiste? A la tribuna, complemento circunstancial del lugar, ¿no? Y tribuna norte. Y con mi padrino, complemento circunstancial de compañía. Otras veces podemos tener el complemento agente, ¿no? Que es el complemento en la oración pasiva. No siempre aparece, pero vamos a ver como aquí nos piden mostrar el complemento agente. Decimos entonces que aquella ciudad ha sido visitada por los turistas colombianos. Tenemos que los turistas colombianos es el agente. Es la frase nominal que designa lo que realizan la acción verbal. Y las mercancías fueron transportadas por ellos. Ellos es el que realiza la acción de transportar las mercancías. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta sobre las funciones, jóvenes? Bien, me parece que ya no hay preguntas. ¿Qué dicen, jóvenes?
Profesor, disculpe, ¿podría resolver las 6 de propuestos? De qué función? Sí podría resolver las 6 de propuestos. La pregunta 6 del cuadernillo. Sí, Pero yo prefiero hacerlo cuando ya tenga el cuadernillo. ¿Ya? ¿Me esperas? sí, profesor, gracias. Ya, yo lo voy a hacer, no te preocupes. Lo que quiero es que estén bien claras las funciones. Repito, las funciones son de vocativo, de sujeto y de complemento. Y cuando es complemento puede ser atributo con verbo copulativo, objeto directo con verbo transitivo, objeto indirecto que es el destinatario o receptor del objeto directo, luego circunstancial de tiempo, lugar, compañía, etcétera, y el agente que es el complemento que designa a quien realiza la acción en la oración pasiva. Veamos el ejercicio número 4. A ver, ejercicio 4. ¿Qué es lo que pide? Como ya hemos dicho cuáles son las funciones, dice escriba la función que cumple la frase nominal subrayada en los siguientes enunciados. Díganme qué función cumple la frase nominal Carla. Vocativo. Vocativo. Muy bien. Seguimos. En la B, a Elías le asignaron el proyecto de investigación. ¿Qué función cumple el proyecto de investigación? Objeto directo. Objeto directo, porque podemos reemplazar por lo y decir a Elías se lo asignaron. C, ¿qué función cumple todos los problemas? ¿Qué resolvió el joven estudiante? Todos los problemas. ¿Qué es? Objeto directo. Objeto directo. Muy bien. En la letra de Fernando, ¿quién desarrolló la prueba solo en 2 horas? La respuesta es Fernando. Y Fernando cumple la función de Sujeto. sujeto. Bien. En la letra E, los correos fueron enviados por el encargado. ¿Qué función cumple el encargado? O por el encargado. Gen. Complemento agente. Letra F. Paulina presentó, ¿qué presentó? Varias propuestas interesantes. ¿Qué función cumple varias propuestas interesantes? Objeto Jóvenes, directo. objeto directo. Paulina las presentó. En la letra G salieron, Carlos y María salieron a pasear esa noche. ¿Qué función cumple esa noche? Complemento circunstancial. Ajá, complemento Tiempo. circunstancial de tiempo, ¿no? ¿Cuándo? Esa noche. ¿Hay alguna pregunta adicional, alguna duda sobre esta primera parte en que se ha presentado el PPT con lo que corresponde al nombre sustantivo, al pronombre y a la frase nominal? ¿Qué dicen? Si no hay Si no hay preguntas sobre esta parte, entonces dejaré de presentar el PPT para mostrar las preguntas, ¿no? Las preguntas del cuadernillo, ¿sí? Bien. A ver, voy a presentar. Primero creo que voy a presentar las 4 preguntas, un poco para... vamos a ver si la tengo acá. Y si no, las busco enseguida. A ver.
10, 9. Bien. Entonces voy a mostrar bien. ¿Logran ver las preguntas? No, profesor, todavía. A ver, un momentito. Ahora, ¿logran ver? ¿Se No, ve profe, todavía. todavía? A ver, Ujú. otra vez vamos a presentar, compartir, ventana y ya. Ahora se ve, Sí, profe. ¿logran ver? Ya. Vamos a ver la pregunta número 1. La pregunta número 1 dice, según su significado, los sustantivos se pueden clasificar en común y común propio, concreto, abstracto, individual, colectivo. De acuerdo con ello, establezca la correlación correcta entre los sustantivos subrayados y sus clases. Entonces tenemos amor. ¿Qué es amor? Abstracto. Abstracto, o sea, 1D. Plumones, Concreto. concreto, 2B. Pucallpa, Propio. propio, 3A. Poemario, 4, Colectivo. colectivo. Por lo tanto, la respuesta es esta. ¿Sí? Esta es la respuesta, ¿no? La E. ¿Estamos de acuerdo o hay alguna duda en que la respuesta sea la alternativa E? ¿Qué dicen? Sí, profesor. Muy bien, seguimos. Otra pregunta. Pregunta 5. Los pronombres sustituyen al sustantivo y pueden clasificarse según su función en personales, posesivos, demostrativos, relativos, indefinidos, interrogativos y exclamativos. Considerando ello, establezca la correlación correcta entre los pronombres subrayados y sus clases. A ver, encuentren ustedes la correlación entre un número romano y una letra y al final dirán cuál es la alternativa que constituye respuesta de esta pregunta. La E. La E. Sí, porque tenemos S es un pronombre demostrativo. B, contigo, uno personal. A, suya, un pronombre posesivo. D, y luego varios indefinidos. C, la letra E o la alternativa E. Pregunta 8. A ver la 8.
Reconozca la clase de frase nominal que corresponde a la estructura subrayada. Y vamos a decir en el orden que aparece si es incompleja, compleja, simple o compuesta. ¿Qué escribimos entonces para A? Aníbal, el esposo de María. Simple, complejo. Simple porque tiene un solo núcleo y compleja porque tiene modificador indirecto, frase apositiva. Bien. La letra B, mi hermana y mi prima. Compuesta, incompleja. Ya compuesta porque tiene varios núcleos, incompleja porque no tiene modificador indirecto. La letra C, la prima de Laura. Simple, compleja. Ya, simple por tener un solo núcleo y compleja por tener frase preposicional de Laura. Letra D, los exámenes médicos. Simple, ¿Ah? compleja. ¿Compleja Simple, compleja. o incompleja? No sería, No, no pero podría ser especificativo. Ah, no. no, compleja es cuando hay frase preposicional, aposición y proposición subordinada adjetiva. ¿Está claro? Y cuando hay Profesor, determinado... Sí, te escucho. profesor, ahí no puede haber frase preposicional adjetiva especificativa. No, pero ese es cuando hay un relativo y ese debe tener verbo. Ahí no, ahí Ya. simplemente es un adjetivo. ¿Está bien? Los Sí, adjetivos y los determinantes son modificadores directos. ¿Ya? ¿Correcto? está bien. Ahora, si hubiera sido Isabel, debe realizarte los exámenes médicos que recomendó que te sugerí. Ah, ahí sí, pues, ¿no? Pero acá no, pues, solamente hay adjetivo. Y la última entonces es compuesta, ¿no? Porque tiene varios núcleos, incompleja porque no hay modificador indirecto. Pregunta 11. A ver, ¿qué dicen para la 11? La frase nominal cumple las funciones de sujeto, vocativo y complemento, objeto directo, indirecto, circunstancial, agente, de nombre, de adjetivo y de verbo. De acuerdo con esta aseveración, lea los enunciados y seleccione la alternativa que correlaciona correctamente la columna de las frases nominales subrayadas y la de las funciones que cumplen. Entonces tenemos el domingo. ¿Qué La E. función cumple el domingo? Es un circunstancial, ¿no? De tiempo. Nosotros es nosotros Sujeto. sujeto. Muy bien. En la forma verbal entrega los Entrégalo. O de. ya, los nada más, ¿no? Que eso de. Y estimada María, que es el vocativo, ¿no? C, la alternativa C, ¿no? La C es la respuesta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, voy a dejar de presentar estas 4 preguntas seleccionadas, ¿ya? Y voy a continuar con las 12 preguntas.
ver. Ya, aquí tenemos, ¿logran ver ahora? Sí, profesor. Ya, correcto. Ya esta pregunta la hemos visto y ahora ya con mayor rapidez podemos decir entonces que amor es abstracto, ¿sí? Que pulmones es concreto, que Pucallpa es propio y que poemario es un colectivo. Por lo tanto es la alternativa E. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. Bien. Veamos la pregunta 2. El nombre sustantivo propio tiene valor denominativo, lo que le permite asignar nombre a individuos particulares, que se clasifica según la naturaleza y características del referente, entre los que destacan los nombres de personas, los antropónimos, ya sean nombres de pila, hipocorísticos, pueden ser apellidos y también sobrenombres, nombres de animales, como ocurre con los ónimos, y nombres de lugares para los topónimos. La D. A ver, vamos a ver. Exactamente porque Sánchez es un patronímico, Huancayo es un topónimo, Mili un hipocorístico y Rocinante es un sónimo nombre animal. Ahí está la alternativa D, entonces, que forma parte de la práctica número 9, ¿sí? Pregunta número 3. Los pronombres son categorías lexicales con significado referencial, es decir, refieren a las entidades denotadas por los sustantivos. En el enunciado de ellos se entregaron aquella encomienda que era nuestra porque se confundieron. La cantidad de pronombres asciende a. Dijimos que los pronombres son ¿cuántos? La B5. Son 5, la B. El primero es un pronombre personal ellos, luego les es otro pronombre personal, ellos es tónico, les es átono. Luego el pronombre relativo que, porque encabeza la proposición que modifica al sustantivo encomienda. Luego nuestra también está sin nombres, es un pronombre posesivo. Y luego se es un pronombre personal átono. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Todo conforme? Sí. Ya, pregunta 4.
Esta requiere un poco de atención porque algunos a veces se confunden y tratan de adivinar. Los pronombres personales átonos pueden cumplir las funciones de objeto directo e indirecto, como les dije anteriormente, y no requieren de preposiciones. Los pronombres personales átonos pueden cumplir las funciones de objeto directo e indirecto. En ese sentido, marque la alternativa donde el pronombre subrayado cumple la función de objeto indirecto. ¿Cuál es la respuesta de esta pregunta? La D. La Dedo. D, porque aquí el objeto directo es el pedido y el pedido llega finalmente al objeto indirecto me. En A no, porque me visitó en el hospital, la acción del verbo visitar afecta a la primera persona. Si la oración es el me visitó en el hospital, ¿cómo es la pasiva? A ver, ¿quién da la pasiva de esta oración que está en A? Fui visitada en el hospital. Aquí en A es, si dice, ¿quién visitó? Él visitó a mí en el hospital. Este es objeto directo porque si la pasamos a la pasiva es yo fui visitado por él en el hospital. Este no es OI, es OD. Igual aquí en B, nosotros te vimos. Tú fuiste visto por nosotros. Entonces es objeto directo. Nos encontró. Nosotros fuimos encontrados por él en el aula. Luego me entregó, como dije hace un momento, el pedido es objeto directo, del objeto directo el pedido llega al pronombre me, que cumple la función de objeto directo. En la última ya no tenemos ningún problema, ninguna dificultad para decir que lo que es un pronombre que cumple la función de objeto directo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. Ya. Pregunta 5. En la pregunta 5 tenemos los pronombres. Sustituyen al sustantivo y pueden clasificarse según su función, y eso ya lo hemos visto, en personales, posesivos, demostrativos, relativos, indefinidos, interrogativos y exclamativos. Considerando ello, establezca la correlación correcta entre los pronombres subrayados y sus clases. Tenemos que S corresponde con la letra La E es vamos a ver, demostrativo. S es un demostrativo, bien, la B. Contigo, tenemos ahora suya, ¿no? Le dije que cuando no va con nombre es un posesivo. Y ahí está, 3 con D. Y varios es un pronombre indefinido. Por lo que entonces, como estaban diciendo, es la alternativa E. Ahí lo comprobamos. 1, B, 2, A, 3, D y 4, C. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. ¿Todo bien? Ya, correcto. Y acá viene la pregunta que le interesa a la señorita que pidió. A ver, La C. vamos a ver. A ver, ¿cuáles son esos pronombres que dices?
A ver, Mayor, mayor cantidad de frases nominales. así es, mayor cantidad de frases nominales. ¿Cuál es la primera frase nominal? Nuestros sobrinos Muy bien, ese es el sujeto. ¿Qué más? nos visitaron. A ver, espera un momentito. Espera un momentito. Sí. ¿A qué hora viene mañana? Ah, ya, te esperamos entonces. Ya. Entonces ya, ¿qué nos? ¿Qué dice? ¿Qué función cumple nos? Pronombre. Ya, pero ¿qué función cumple? Objeto Allá. directo. Objeto directo, Sí. ¿sí? Uy. Sí. ¿Está bien? Luego, el día Sí, profe. sábado, ¿qué función cumple? El día sábado. Circunstancial. Complemento Circunstancial. de tiempo. Ah, muy bien. La mañana, otro complemento igualmente circunstancial. 1, 2, 3, Ujú. 4. A ver, ¿cuántos hay en A? ¿Cuántos hay en Mm, A? Dos. Uno es los jóvenes estudiantes sujeto, el otro es el concurso y otro es enero. Ahí hay tres. ¿Ya? Hay tres. En B, Allá. ¿cuántos hay en B? Mm, Gabriela 1. Tres ¿Qué más? también. C2, que es un pronombre átono. Ajá. Su nuevo trabajo 3. Ya, ayer no, ayer es adverbio. La letra D, ¿cuántos hay en D? Hay tres. ¿Cuáles son? El hijo de Ana, el puntaje más alto y el último examen. En el Perfecto. El último hijo de examen. Ana, que es el sujeto, el puntaje más alto, objeto directo, el último examen, complemento circunstancial. Y en la letra E, ¿cuántos? Mm, Dos. ¿Cuáles son? Los alumnos del centro preuniversitario am, y muy responsables. Yo te pregunto, ¿es frase nominal muy responsables? No, Ah, es solo, frase solo hay adjetiva. uno. No, Ajá. solamente hay uno, los alumnos del centro preuniversitario que cumple la función de sujeto de la oración. ¿Correcto? Sí, profesor. Muy bien. Seguimos. 7. Dice la frase nominal puede llevar modificadores directos e indirectos. Aquellas que presentan modificador indirecto como frases preposicionales, frases apositivas o proposiciones unidas adjetivas se clasifican como complejas. Considerando lo anterior, identifique la alternativa que presenta una frase nominal compleja. ¿Cuál es la respuesta? La C. La pregunta 7, letra C. Muy bien. Analizamos la C y tenemos que fueron publicados en esa revista los ensayos que redactaron. Y ahí está, los ensayos tienen como núcleo ensayos y que redactaron es la proposición subordinada adjetiva, que es un modificador indirecto. Por lo tanto, la frase nominal es compleja. Y en las otras no hay frases nominales complejas. Por ejemplo, Mariela solamente tiene núcleo. Veterinario solo núcleo. No. Gata blanca tiene modificador directo, pero no indirecto. En la letra D, ¿no? Las playas es uno, no hay modificador indirecto. Todas las tardes tampoco hay modificador indirecto. Y Fernando y Rosario, que es, no pidieron nada, pero ese es sujeto, ¿no? Quienes caminaron todas las tardes, Fernando y Rosario.
Y la letra E, Estefanía es el vocativo, el examen sujeto, el miércoles un circunstancial de tiempo y la mañana otro circunstancial. Y ahí está la respuesta. La frase nominal es compleja, ¿no? Los ensayos que redactaron, y tiene un modificador indirecto que redactaron, una proposición subordinada adjetiva. ¿Alguna pregunta para las 7? No, profe. Todo conforme. Muy bien. Pregunta número 8 que ya habíamos visto antes. Pueden ver la frase nominal Aníbal, el esposo de María, que es una FN compleja porque tiene modificador directo de posición y simple porque tiene un solo núcleo. Mi hermana y mi prima, compuesta porque tiene varios núcleos, y es incompleja porque no hay modificador indirecto. Luego, Isabel debe realizarte los exámenes médicos. Los exámenes médicos es simple porque tiene un solo núcleo y es incompleja porque no hay modificador indirecto. Y en la E hay 3 frases nominales. Mejor dicho, no hay una sola frase nominal, pero con 3 núcleos, ¿no? El núcleo galletas, el núcleo bizcochos y el núcleo tortas. Cuando hay varios núcleos es una frase nominal compuesta, pero como no hay modificadores indirectos es incompleja. Pregunta nueve. A ver. En la pregunta 9 tenemos la frase nominal cuyo núcleo es un nombre o un pronombre cumple la función de sujeto cuando es el tema de la predicación verbal. Es decir, el verbo habla de él, señalando actividad, estado, etc. Según ello, enunciado me preocupa la actual situación que enfrenta Luis, Camila. Indique cuál es la alternativa que presenta el sujeto. ¿Cuál es el sujeto de ese enunciado, de esa oración? A ver, jóvenes. ¿Ya hay sujeto o no hay sujeto? Y ahí la E. La letra E, porque si preguntamos, ¿qué te preocupa? Y la respuesta es la actual situación que enfrenta Luis, porque Camila es el vocativo, entonces ahí está. Decimos algo acerca de la actual situación que enfrenta Luis. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Pregunta 10. La frase nominal desempeña diferentes funciones sintácticas dentro de la oración. En ese sentido, relacione tenemos subrayada en el primer número en 1A
aquel colegio. ¿Qué función cumple en aquel colegio? Función. Que la función, en 10, aquel colegio está expresando el lugar, ¿sí? Un circunstancial del lugar. Luego, en la letra D, en 2 tenemos las herramientas. Las herramientas es el complemento del verbo enviar. O de, muy bien, podemos reemplazar por las envió. En el número 3, muchas hojas del árbol. ¿Qué es? Sujeto. Sujeto, ¿no? Sujeto, que cayeron muchas hojas del árbol. Y en el número 4, a su tío. ¿Cuál es la función de a su tío? Oí. Ajá, bien, objeto indirecto, porque el objeto directo es aquellos relojes. Su tío es el destinatario del objeto directo, aquellos relojes. Ahí está. Veamos ahora la pregunta 11. La frase nominal cumple las funciones, como ya sabemos, de sujeto, vocativo y complemento. Cuando es complemento puede ser objeto directo, indirecto, circunstancial, ¿no? Puede ser agente, complemento de nombre, complemento de adjetivo y complemento de atributos. De acuerdo con esta aseveración, lea los enunciados y seleccione la alternativa que correlaciona correctamente la columna de las frases nominales subrayadas y la de las funciones que cumplen. Entonces, en uno está subrayado el domingo es un circunstancial de tiempo, ¿no? Y eso lo encontramos en la C, ¿no? Luego, nosotros es el pronombre personal que cumple la función de sujeto, letra B, ¿no? Después tenemos en 3, entrégalos. Entrega es el verbo y los es un pronombre personal átono, enclítico, y ese cumple la función de objeto directo. En el caso de estimada María, que es el vocativo. Tenemos estimada María entonces como el vocativo. La respuesta de esta pregunta es la C. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Qué dicen? Esta pregunta 12 se refiere a que la oración puede incluir varias frases nominales y estas cumplen diversas funciones y ahí les hacen recordar cuáles son esas funciones: sujeto, objeto directo, indirecto, complemento, circunstancial, vocativo, atributo, y como le dije también puede haber complemento de nombre, complemento de verbo y complemento de adjetivo. En el espacio correspondiente escribe el nombre de la función que cumple cada frase nominal. Profesor. Sí,
escucho. ¿Me puedes dar una pregunta? Le mandé al chat, por A ver, favor. vamos a ver el chat. Ya, muy bien. Lo que pasa es que no se puede ver, dice, hay que actualizar. A ver, dime cuál es la oración. Acá lo puedo escribir en una página que tengo por acá. A ver, un momentito. A ver, vamos a ver acá. Ya, ¿le dicto, profesor? Espérate, voy a cerrar esta parte y voy a presentar. Voy a presentar las preguntas que estaba mostrando. A ver dónde está. Creo que voy a buscarlo otra vez. A ver, vamos a ver. Cuatro. Ahí está. Está. Ya. Ahora entonces vamos a mostrar. Ahora se ve. ¿Se Sí, ve? profesor. Ya, muy bien. Sí. A ver, dime entonces cuál es tu pregunta. Ya. ¿Lo leo, profesor? Está en el chat. Sí, lo que pasa es que no sé por qué en mi caso, cuando yo quiero entrar al chat, no se puede ver. Dice acá, tenemos problemas para cargar los mensajes, vuelve a actualizar. Y no me sale para poder actualizar. Pero voy a buscar una página en blanco y ahí la voy Ya. un momentito, vamos a ver. A ver, ya. Ya, primero díctame la oración. ¿Cuál es? Ya. La oración es en el enunciado, dos puntos, abre comillas, aunque Ya, con frecuencia se atribuye a la época de los egipcios, coma, espérate un momentito. ya, En el enunciado, ya, díctame el enunciado ahora. aunque con frecuencia se atribuye a la época de los egipcios, coma, Atribuye a la época de los egipcios, coma, ya. el origen del perfume se remonta a la Espérate, edad de piedra. a ver, un momentito, voy a ampliar el tamaño de las letras. Acá. Y letras minúsculas. Y esto también. Acá. El tamaño
4. Ya. Vamos a ver. Enunciado que con frecuencia se atribuye a la época de los egipcios, me dijiste, ya, Coma, el origen del perfume se remonta a la edad de piedra. el del perfume se remonta a la edad de piedra. Coma, Ya, en la cuando, edad. cuando Voy, los hombres espérate, quemaban madera. Ay, espérate, a la edad de piedra. ujú. Egipcio. Ya, después de piedra, ¿qué dijiste? Coma, Ya. Sí. cuando los hombres quemaban maderas aromáticas. Cuando los hombres quemaban Ah, maderas aromáticas. quemaban maderas aromáticas. Ya. Y Sí. resinas Vecina. que desprendían un aroma agradable Ya. Pedían un aroma agradable. Ya. para complacer a sus divinidades. Un placer a sus divinidades. Ya. Y cierra comillas. Ya. El número de determinantes asciende a 4, 6, 8, 3 o 5. Número de determinantes asciende. Y me dices que las alternativas son, primero, ¿cuánto? 4, 4, 6, ya. 8, B6, C8, 3 y E, 5. E3 y E5. Ya, Ujú. muy bien. Vamos a ver entonces ahora aquí. 8 y 5. 8 y 5. Bien, vamos a colocar esto. Ah, 8, y 5. Listo. Lo voy a copiar, ahorita lo voy a proyectar, ¿ya? Lo voy a proyectar. Ya lo sé. Ujú. Voy a tenerlo aquí. Entonces,
Entonces ahora voy a dejar, momentáneamente voy a dejar de presentar el otro y lo voy a proyectar. ¿Ya? Compartir. ¿Se logra ver? ¿Se logra Sí, ver? profesor. Ya. Sí. A ver, ¿tú qué has contestado? 8. Vamos a ver. 8. Uno es la, ¿correcto? Ujú. Ya. Otro es los. Otro es el. Ujú. Aquí hay otro. En del hay uno porque es de más el. ¿Ya? Ujú. ¿Ya? Aquí hay otro, la. Sí. Luego los. Es un solo enunciado, ¿no? Sí, profesor. Ya, acá hay un. Ya. Sus. Ujú. A ver, ¿cuántos hay 8. entonces? 1, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Concuerda? Sí, profesor. Ya, Muchas gracias. ya, muy bien. Entonces lo dejamos momentáneamente esto aquí y vuelvo a presentar lo que estábamos viendo acá. A ver, acá. Está. Para presentar, compartir y tenemos la... Acá está. Ya. ¿Se logra ver? ¿Se Sí, logra profesor. ver? Ya. Sí. Bien. Habíamos visto hasta la pregunta número 11, ¿sí? La 12. Acá está la 12. ¿Qué función cumple la nueva coordinadora? Simple, incomplejo. No. ¿Qué función cumple? ¿Qué función cumple la FN subrayada? Complemento. No. Circunstancial. No, No, atributo. si hay un verbo copulativo, atributo, ¿sí? ¿Correcto? Luego la biblioteca, Ahí sí, complemento circunstancial. circunstancial del Del lugar. lugar. Los asesores, Sujeto. sujeto. T Oí. o I. Esos cuadros, Pude. y ahí está. Atributo, circunstancial del lugar, sujeto, OI, objeto directo. Y acá revisen estos cuadros que tienen ustedes, ¿no? Donde hay ejemplos, ¿no? De frases nominales, hay clases de frases nominales, funciones de la FN, clases de nombres, clases de pronombres. Así que creo que con esa valiosa ayuda van a tener ustedes, ¿no? La información necesaria y oportuna. Bueno, ya hemos terminado, jóvenes, me despido de ustedes. La próxima semana toca ver
frase nominal segunda parte, que son los determinantes y el adjetivo. Que les vaya bien. Jóvenes. Gracias, profesor. Ya. Repasen. Al inicio de la clase, por si acaso, voy a hacer algunas preguntas a ver si efectivamente no tiene el dominio completo del tema. Bueno, si ya no nos vamos... ¿Cuándo nos toca la clase? Creo que nos toca el 2, ¿no? Si no me equivoco, ¿qué dicen? Jóvenes. ¿Cuándo volvemos a tener clases? Creo que el 2 de enero. ¿Ya les han dicho? Jóvenes. El 26, profesor. Allá, entonces... Ya, No, el 19, está bien. ya, entonces les deseo pues feliz Navidad y próspero año nuevo 2025. Tanto para usted como para sus familiares, que pasen bonitas fiestas. Felicidades, ¿ya? Bien, ya jóvenes. Sí, Hasta luego.